La fiebre minera en el noroeste de Sonora durante el siglo XIX. Doctor en Historia, Lawrence Douglas Taylor Hansen. A principios de octubre de 1803, el gambusino Teodoro Salazar descubrió otro yacimiento de oro a unas 7 leguas al noreste de la Cieneguilla, lugar que había quedado prácticamente abandonado. Durante los primeros 2 meses, se produjeron alrededor de 25.000 marcos de oro en el nuevo mineral, designado Real de San Francisco de Asís, a donde acudieron mineros de varios lugares de Sonora, así como de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Después de un año, ya tenía alrededor de 20.000 trabajadores. A diferencia de la Cieneguilla, San Francisco no contaba ni siquiera con un manantial de pozo. El agua, que se traía desde el río Arituaba a 7 leguas de distancia o de la Cieneguilla, todavía más lejos, se vendía a 3 o 4 reales el barril. Tampoco había madera adecuada para la construcción de habitaciones. Los mineros se vieron obligados a utilizar palo verde para los techos, y para las paredes una serie de palos parados entre los cuales se colocaban zoquetes, pedazos de madera, de tamaños diferentes. A 1 legua al sur de San Francisco se descubrió otro yacimiento menor, que fue trabajado por el gambusino José María Carvajal Cuerita. Un poco más hacia el sur, en las colinas al pie de la sierra, se encontraron otras vetas de oro, que fueron explotadas por varias personas. Después de algunos meses, sin embargo, se tuvo que suspender el trabajo en este último lugar al acabarse el agua del arroyo de San Blas, que fluía por la base de dicha sierra. Durante el auge minero en San Francisco de Asís, los gambusinos indígenas de la Cieneguilla se habían dedicado a trabajar en los antiguos placeres del lugar, y también habían descubierto algunos yacimientos nuevos. Para principios de 1806, los 2 minerales tenían una fuerza laboral combinada de más de 5.000 trabajadores. También contaban con 42 tiendas de abarrotes y cocinas al aire libre, así como 97 vendedores de diferentes productos. La bonanza de San Francisco duró hasta 1812, cuando la producción empezó a disminuir debido al agotamiento de los placeres y los ataques de los apaches. La búsqueda de bonanzas mineras se desplazó más al norte con el descubrimiento, entre 1834 y 1844, de una serie de yacimientos de placeres de oro en la Papaguería, o sección de la Pimería Alta, habitada por los pápagos. El sitio más importante fue Quitobac, que al ser descubierto, en 1834, atrajo a muchos de los gambusinos que anteriormente trabajaban en la Cieneguilla y San Francisco. Ahí también existía una cantidad abundante de oro en la superficie que podía recogerse sin grandes dificultades. Después de que éste empezó a escasear, se cavaron varias labores, con una profundidad de 10 a 15 varas. Sin embargo, la cantidad de oro encontrada era variable. En algunos casos, el rendimiento era tan poquito que sus dueños terminaron abandonándolas al ver que en otras sacaban una cantidad mucho mayor. A 3 leguas de Quitobac, hacia el oeste, se descubrió casi al mismo tiempo el yacimiento San Antonio, por Fray Faustino González, quien fue conducido al sitio por algunos pápagos. A este grupo explorador se unió Dionisio González, originario de la villa de Guadalupe del Altar, junto con otras personas interesadas. Al difundirse las noticias, acudieron al lugar para participar en la búsqueda de oro varios indígenas y blancos de las rancherías de Altar y Caborca. Durante el periodo inicial, no había balanzas ni pesas para pesar el oro. Entonces González y las demás personas que llevaban dinero y jolas se aprovecharon de la ignorancia de los indígenas y les compraron el oro a un precio muy bajo. Las cocineras que preparaban los alimentos para los gambusinos también obtuvieron ganancias cuantiosas. Por ejemplo, una señora ganaba un marco de oro por cada plato de comida, de pésima calidad. A diferencia de muchos de los yacimientos minerales en el noroeste, tanto Quitobac como San Antonio fueron favorecidos por un lago pequeño ubicado entre ellos, que ayudó a satisfacer las necesidades de agua de los mineros. La bonanza en Quitobac y San Antonio duró cerca de 2 años. Después,
La producción experimentó altibajos hasta 1840, cuando un levantamiento de los Pápagos obligó a la mayoría de los mineros a huir de la zona. La revuelta se debió en gran parte a los cambios generados por la inmigración. En abril de 1838, en el pueblo de San Perfecto, los indígenas habían manifestado su descontento respecto a la decisión de Ramón Oviedo, el juez mexicano del lugar, de construir una presa con el fin de proporcionar más agua al pozo, para abastecer a las minas y al ganado del lugar. El jefe de los Pápagos del pueblo protestó argumentando que dicha presa provocaría el abatimiento de las fuentes de agua de la zona, utilizadas por los indígenas para sus propias necesidades. En 1835 se descubrió el yacimiento La Basura, ubicado 8 leguas al norte de Caborca. Aunque dio lugar al desarrollo de varias labores de rendimiento considerable, por lo menos durante el inicio de su explotación, no eran muy profundas y duraron poco. También existían muchos placeres, pero con el tiempo decayeron. Si bien contaba con 2 o 3 mil mineros durante su periodo de auge, la mayoría se mudó a otros sitios de la región descubiertos después. Quedaban en el lugar unos cuantos gambusinos pápagos, que apenas sacaban suficiente oro para pagar sus haberes. Finalmente fue abandonado en 1892. Las Palomas fue descubierto también en 1835, a unas 18 leguas al suroeste de Caborca. Su rendimiento, por lo menos en un principio, era comparable al de Quitobac. Contaba con varias tiendas y había cientos de comerciantes itinerantes que vendían alimentos y otros víveres. Al igual que en Quitobac y San Antonio, fue en gran parte abandonado debido al levantamiento de los Pápagos en 1840. Después de esta fecha, solo unos cuantos indígenas permanecían en el lugar, ganando apenas lo suficiente para pagar su sustento. Álamo Muerto tuvo el mismo fin, ubicado a 2 leguas al norte de Las Palomas y descubierto un año antes. Se distinguió de los demás yacimientos de la papaguería por contar con labores y placeres de oro y con algunas minas de plata, cuyo mineral, sin embargo, no podía ser procesado adecuadamente debido a la escasez de azogue. Como en el caso de La Basura, sus mineros se mudaron a otros sitios de la zona descubiertos después. En 1836, se encontró oro en las cercanías del pueblo pápago de Sonoita, a unas 12 leguas de Quitobac en el camino a la Alta California. A diferencia de los otros, no hubo una gran afluencia de mineros debido a su lejanía de las demás poblaciones de Sonora y también por su proximidad con los indígenas hostiles, como los apaches y yumas. Por añadidura, como comentaron algunos gambusinos, el oro encontrado, si bien era abundante, también era a la manera del salvado de la harina, de poco peso, pues que una onza figuraba a la vista el bulto de 2 onzas de otras bonanzas. Durante la década de 1840, se descubrieron otros yacimientos de oro en la papaguería. Primero el de San Perfecto, fundado en 1840, se ubicaba a 3 o 4 leguas al noroeste de La Basura. El mineral extraído de sus placeres era comparable, en términos de volumen y calidad, con el de La Basura. En 1844 se hallaron 2 más, en el Zoñi y otro cercano a El Tren. Estos atrajeron a muchos de los que trabajaban en los minerales de La Basura, Álamo Muerto y San Perfecto. En estos 2 lugares, en los primeros días de la bonanza, se recogieron pepitas de oro en abundancia de la superficie. Después de la fase de explotación fácil, se cavaron labores con el fin de extraer el mineral de las vetas más prometedoras. Entre quienes manejaban este tipo de operaciones a profundidad, destacaban Dionisio González y Feliciano Arbizu. Fue considerable la cantidad del oro producida en este segundo auge minero en el noroeste de Sonora. Francisco Velasco, en su libro Noticias Estadísticas del Estado de Sonora, calculó que entre 1835 y 1842, el valor de la producción anual del oro de estos yacimientos era de 1.500.000 pesos. Durante las primeras décadas después de la independencia, los metales preciosos, oro en polvo, barras de plata y moneda acuñada, formaban, junto con una variedad de productos agropecuarios, un sector importante del comercio de exportación del noroeste de México. De hecho, en 1826, el gobierno estadounidense ya había establecido un consulado en Mazatlán para dar servicio a dicha zona. El auge minero y el desarrollo de las rancherías ayudaron a mantener con vida el comercio de varios de los pueblos del noroeste de Sonora, particularmente Altar, Caborca y Sonoita,
que se convirtieron en centros importantes de la región. También propició el aumento de habitantes del norte del distrito de Altar. Entre 1837 y 1850, por ejemplo, la población de la villa de Guadalupe del Altar se incrementó de 2.645 a 6.000 habitantes aproximadamente. A principios de 1850 parecía factible que ocurriera otra fiebre del oro en la región de Altar, esta vez, sin embargo, originada de afuera. El descubrimiento de oro en California, en enero de 1848, desencadenó una serie de acontecimientos que estimularon el interés entre los estadounidenses y otros extranjeros, quienes vieron posibilidades de encontrar ricos yacimientos de oro y plata en Sonora. Para varios de los buscadores de oro, era lógico suponer que, en vista de que este mineral existía en cantidades tan abundantes en la sierra californiana, también se podrían encontrar en los territorios del noroeste de México. Motivados por esta consideración, varios grupos de gambusinos procedentes de Estados Unidos se dirigieron a Sonora. Uno de ellos, integrado por Charles William Churchill, Daniel M. Cook, Hiram B. Bronson y otros 45 hombres armados, partió de los campos auríferos del norte de California en la primera quincena de mayo de 1851. Al llegar a Altar, cabecera del distrito, Churchill y sus compañeros decidieron enviar a una delegación compuesta de 4 de ellos a la capital sonorense, ubicada en Ures, con el propósito de solicitar al gobernador algunas cartas de seguridad que les permitieran continuar su viaje hacia el sur. Las autoridades estatales, preocupadas por dejar un precedente al respecto y temerosas de la posibilidad de la entrada al estado de numerosos buscadores extranjeros de oro, les ordenaron salir del estado. De todas maneras, aunque Churchill y sus compañeros hallaron oro e incluso plata durante su estancia en Sonora, se reportaba en la prensa californiana que la cantidad extraída diariamente valía $4. En estos dos minerales no encontraron cantidades comparables a las de California. La carencia de agua y de servicios de transporte hizo casi imposible el establecimiento de un campamento o base permanente en la zona de los yacimientos. Para finales de septiembre de 1851, la mayoría de los miembros de la expedición había regresado a Los Ángeles. La expedición de Churchill y sus compañeros fue, hasta cierto punto, la predecesora de las dirigidas por el estadounidense Joseph C. Moorhead en 1851. Los franceses Charles de Pindray, T.P. Saint-Marie y el conde Gastón de Rausset-Boulbon, entre 1851 y 1854, este último en conexión con los intentos de la Compañía Restauradora de las Minas de Arizona, formada por la Casa Jecker de la Torre y socios, para explotar el mineral de este nombre cerca del antiguo sitio en donde se habían encontrado las bolas y planchas de plata. Estas expediciones fueron organizadas, por lo menos en un principio, como proyectos colonizadores, cuyo propósito principal era la búsqueda de metales preciosos en el norte de Sonora. Las autoridades mexicanas permitieron que sus integrantes entraran en el entendido de que no llevarían armas y obrarían de acuerdo con las leyes mexicanas y las instrucciones del gobierno estatal. No obstante, los colonos extranjeros se volvieron cada vez más agresivos y al gobierno sonorense no le quedaba más alternativa que imponer, como quedó demostrado por los acontecimientos respecto a las dos expediciones encabezadas por Rausset-Boulbon en 1853 y 1854, su autoridad por la fuerza. La derrota de estas y la expulsión de sus miembros pusieron fin a la entrada de grupos de gambusinos extranjeros al estado. El último auge minero en el noroeste de Sonora, durante el siglo XIX, ocurrió en el Porfiriato. En 1880, el cobre comenzó a desplazar a los metales preciosos como el producto mineral más importante de la economía estatal. Aún así, la producción de oro, de la cual la minería de placer constituía un componente clave, continuó desempeñando un papel relevante en las actividades mineras del estado. A principios de dicha década, los empresarios sonorenses Francisco Serna y Francisco Lizárraga, junto con sus hijos, propusieron la construcción de presas en una serie de arroyos en el área de Los Llanos, cerca de los antiguos placeres de San Francisco. Consideraban que con ellas se podía conservar el agua de las tormentas de verano en la región, para lavar las grandes cantidades de mineral de una manera más eficiente que con la antigua técnica del lavado de oro en seco.
También contemplaban traer el agua desde el río Magdalena, por medio de un acueducto y bombas de vapor. Aunque el gobierno estatal aprobó el proyecto en 1882, no llegó a implantarse debido a que el grupo de socios no logró reunir suficiente capital para llevarlo a cabo. En vista de este fracaso, Serna y Lizárraga recurrieron a otras técnicas para extraer el oro de los placeres. Adquirieron cerca de 120 aparatos de tipo Hungarian, húngaro, para el lavado de oro en seco, y los colocaron en los llanos y en la cieneguilla. La introducción de estas máquinas a los campos auríferos permitió un ahorro considerable de trabajo intensivo requerido para el proceso. Los trabajadores primero vaciaban los recipientes del mineral de oro en una tolva de la máquina. Este caía encima de una plataforma inclinada que contenía tiras metálicas y se agitaba constantemente. Al mismo tiempo, por medio de un fuelle, se soplaba una corriente continua de aire sobre el mineral. Las partículas de oro que pesaban más bajaban y se quedaban sobre las tiras metálicas. En promedio, cada máquina tenía la capacidad para procesar 5 adarmes de oro por día, o sea, 895 centigramos, o 1.125 onzas al mes. A pesar de este incremento en la capacidad productiva, el sistema no era muy eficiente en términos de la recuperación del oro del resto del material procesado. Aun cuando se repetía el proceso del lavado 3 o 4 veces, solo se lograba recuperar 60% del oro. De 1884 a 1894, los años de mayor producción, miles de indígenas yaquis trabajaron para la compañía de Serna y Lizárraga en estos sitios. También laboraron en los antiguos placeres de San Perfecto y Las Palomas, aunque la producción de oro era mucho más pequeña, pues solo había entre 15 y 20 máquinas en operación. El valor aproximado de la cantidad de oro producido anualmente en estos sitios era de 343.000 pesos aproximadamente. Aunque para mediados de la década siguiente el auge se había terminado, la minería de placer en la zona continuó hasta bien entrado el siglo XX y sigue siendo practicada por algunos gambusinos hasta la fecha. Conclusiones. Los diversos descubrimientos mineros en el noroeste de Sonora, en el lapso considerado, deberían verse como parte de un proceso con cierta continuidad, y no como una serie de acontecimientos esporádicos y aislados entre sí. En general, la minería en esta inmensa zona inició en las áreas periféricas y gradualmente se extendió hacia el centro. Con respecto al desarrollo de los placeres de oro en particular, el avance fue en general de sur a norte, y destacó la zona de la Papaguería, de 1834 en adelante. Aunque la primera fiebre mineral en la región, las bolas y planchas de plata de la Pimería Alta, duró poco, estimuló grandemente el interés en las posibilidades de encontrar yacimientos sustanciales de oro y plata en las zonas poco exploradas del noroeste de la provincia. A semejanza de muchos otros descubiertos después, dicha mina de plata era parecida a un placer, en vista de la facilidad con que se podía recoger el mineral de la superficie. Su fama también llegó a influir en los esfuerzos de las partidas de gambusinos extranjeros por encontrar riquezas en el norte de Sonora, a mediados del siglo XIX. De manera semejante, los placeres de oro de la región de Altar, comenzando con la Cieneguilla, también fueron relevantes. Si bien los sitios encontrados tuvieron su propio lapso de auge o florecimiento, continuaron funcionando durante muchas décadas después de que la fiebre inicial, en cada caso, se había acabado. Por un lado, cada hallazgo provocó la emigración de una parte sustancial de los trabajadores de los sitios en operación, por constituir yacimientos más abundantes y fáciles de explotar. No obstante, los sitios antiguos nunca fueron abandonados totalmente, siempre hubo algunos gambusinos trabajando en ellos o llegaban otros a probar fortuna. Algunos, como la Cieneguilla y San Francisco, tuvieron una especie de renacimiento, varias décadas después de ser descubiertos. Hubo otros casos, como la Basura, Las Palomas, Álamo Muerto y San Perfecto, que fueron abandonados después de un tiempo, o sus trabajadores se reconcentraron en otros lugares. La escasez de agua en la zona y la hostilidad de los grupos indígenas, particularmente los apaches, constituyeron los principales impedimentos para el progreso de la minería en la región. Estos dos factores también hicieron difícil el establecimiento de poblaciones permanentes. Por lo tanto, la fuerza laboral en los minerales así como el suministro de víveres y otros abastos tuvieron un carácter migrante, proporcionados en gran parte por poblaciones ubicadas a cierta distancia de ellos. En muchos casos, el componente más sólido de la fuerza laboral eran los yaquis,
cuya afición y habilidades en la minería eran ya reconocidas. También, el elemento humano fue determinante para el crecimiento de los sitios, pues, salvo la introducción de los aparatos mecánicos para el lavado de oro a finales del siglo XIX, el trabajo de la explotación y el procesamiento del mineral dependía en gran medida de la mano de obra intensiva. La producción de la región, en especial la del oro, constituyó, junto con la agropecuaria, un renglón importante de la economía de exportación sonorense de entonces. Aunque el rendimiento de las minas tendía a variar, el monto acumulativo del oro producido a través del tiempo fue considerable, puesto que las actividades mineras requerían abastos y equipo de diversos tipos, estimularon el comercio. Asimismo, los descubrimientos de oro en la Papaguería también incrementaron sustancialmente la población de la entidad, sobre todo en Altar, Caborca y Sonoita. Todavía existen muchas posibilidades para el desarrollo de la minería en el noroeste de Sonora. Si bien la explotación de los minerales depende en gran parte de los vaivenes del mercado internacional, hay periodos, como el actual, cuando la demanda por tales productos es alta. Por lo tanto, es probable que la industria minera regional siga desempeñando un papel importante durante muchos años en el futuro.